todos estos componentes estructurales y elementos estructurales del avión están hechos básicamente de materiales metálicos y no metálicos. Entre los materiales metálicos tenemos, como ya mencioné anteriormente, los aceros, tales como acero cromo vanadio. Todos son aceros al carbono con aleaciones, cromo vanadio, cromo molibdeno, inoxidables, que mejoran las propiedades de estos aceros en cuanto a su resistencia tensil y principalmente también en cuanto a la capacidad de fusión y oxidación. Y por supuesto los aluminios, como el alclad, del cual tratamos con bastante amplitud en unas asignaturas anteriores y muy usado en la construcción de la aeronave, el aluminio 1100, el 2017, el 2024, el 7075, el 7017, que son diferentes aleaciones de aluminio a las cuales los invito a que investiguen cuáles son sus componentes y qué propiedades específicas aumentan esas aleaciones. Y tenemos también el titanio, entre los materiales metálicos, el titanio, que es un elemento muy utilizado sobre todo en la construcción de motores y tren de aterrizaje. Entre los materiales no metálicos, el uso en aumento cada día más de los materiales compuestos es un hecho y una realidad, aún a pesar de que todavía hay fuertes estudios para determinar su mayor uso. Todavía podemos decir que no ha suplantado en su totalidad el aluminio, principalmente entre los materiales compuestos, la fibra de vidrio, la fibra de carbono y el PET. Y la madera, bueno, que ya está de paso y que todavía la podemos encontrar en muy pocos aviones, sobre todo aviones de época. El ingeniero, cuando fabrica los aviones y selecciona el material a utilizar, busca principalmente mejorar las propiedades mecánicas y estructurales de la aeronave. A pesar de que nosotros no somos ingenieros ni diseñamos aviones, sí los reparamos y es necesario conocer el tipo de material al que estamos haciendo reparación y cuáles son sus propiedades fundamentales. En este caso, todos estos materiales metálicos y no metálicos presentan unas propiedades tales como la dureza, que es la resistencia a ser penetrado, a ser rayado y a ser deformado permanentemente; la fragilidad, que es la capacidad de absorber energía o carga. El impacto de un metal puede fracturarlo debido a su fragilidad. La maleabilidad, que es la facilidad o la propiedad de ser deformado plásticamente. El aluminio es un material muy maleable, podemos doblarlo, martillarlo, laminarlo, hacerlo tan fino como queramos. Eso es una propiedad, una característica de los aluminios en cuanto a su maleabilidad, a diferencia de la fragilidad. Por ejemplo, en los materiales compuestos, que algunos son muy frágiles, son muy resistentes y muy duros, pero con el impacto se fragilizan y se parten. La ductilidad, igualmente la capacidad de un material de deformarse antes de partir, y es una propiedad importante en la aeronáutica. La fluencia o elasticidad tiene mucho que ver con la elasticidad, propiedad de deformarse y recuperar su forma original al detenerse la fuerza inicial que generó la deformación. Tenacidad, generalmente los aceros son elementos o materiales metálicos muy tenaces que absorben carga y tienen una alta relación de esfuerzo versus la deformación. Densidad, que tiene que ver con el volumen que ocupa ese material en relación a su peso. Necesitamos que la densidad sea lo menor posible, es decir, menor uso de material y en relación al menor
peso del mismo. La fusibilidad, la temperatura a la cual se funde el material, o la permisibilidad para ser unido mediante soldadura. Es una de las ventajas, por ejemplo, del aluminio, que es muy difícil de soldar, tiene una fusibilidad muy baja y hace muy difícil la aplicación de la soldadura. Y por supuesto la conductividad, que genera la capacidad de conducir calor y electricidad. En algunos casos necesitamos materiales que sean térmicamente conduzcan calor, y otros que en otro caso que sean conduzcan electricidad, altos conductores de electricidad. Al seleccionar un material, lo primero que debemos tomar en cuenta es la resistencia que puede soportar el mismo. Seleccionamos este material para reparar una estructura y debemos principalmente tener las mismas propiedades o características del material que estamos reemplazando en cuanto a la resistencia a la tensión, a la compresión, a la flexión, a la torsión, al esfuerzo cortante. Y igualmente verificar la relación que existe entre esa resistencia y el peso del material que estamos seleccionando. Estas dos relaciones entre resistencia y peso es lo que nos va a generar confiabilidad a la hora de hacer una reparación estructural. Al momento de fabricar una aeronave, se utilizan diferentes métodos o procedimientos de fabricación que incluyen el remachado, el atornillado, la soldadura e inclusive el uso de cemento o pegamento para unir piezas. Todas las piezas se hacen por estaciones. Las alas, el fuselaje, el empanaje son fabricadas por estaciones, y así debemos manejar igualmente las reparaciones utilizando estos métodos de fabricación. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos estructurales de los cuales está conformado el avión? En el fuselaje vamos a encontrar mamparos, cuadernas o formadores, largueros o vigas, larguerillos, revestimientos y refuerzos. Esos elementos estructurales mencionados anteriormente los podemos visualizar claramente en esta figura, donde tenemos los tres tipos de construcción básicos que se utilizan en aeronaves: la estructura monocasco, la estructura semimonocasco y la estructura tubular. En la estructura tubular podemos ver que está fabricado mediante largueros y cuadernas hechas de tubo principalmente. En la estructura monocasco, que se utilizó hasta los años 60, ya prácticamente está en desuso, podemos ver el mamparo, que le da rigidez y formación a la estructura, las cuadernas, que permiten la forma para que el revestimiento se adapte a la forma que queremos darle al avión, y el revestimiento, que es generalmente aluminio de un espesor bien fuerte, para que también soporte carga, porque en este caso de los estructuras monocasco, el revestimiento principalmente soporta cargas a flexión, a pandeo y de torsión, a diferencia de la estructura semimonocasco, donde podemos ver el mamparo, que también es un elemento estructural bastante fuerte, pero los largueros, que abarcan todo el eje longitudinal del fuselaje, son los que van a permitir absorber las cargas axiales y puntuales en el avión, dándole forma a ese revestimiento a través de las cuadernas y marcos. En este caso, de estructura semimonocasco, el revestimiento o la piel no absorbe carga, simplemente es un elemento para proteger y separar o permitir una mayor condición aerodinámica del avión. Entonces tenemos principalmente los largueros, son elementos estructurales, generalmente con perfiles en I, en
U, perfiles en C o en L o en T, como es el caso que vemos en esta imagen, donde hay un larguero con perfil en T. Las cuadernas, los formadores y los larguerillos que también absorben cargas axiales. Fíjense ustedes que en este caso las cuadernas absorben cargas a tracción y a compresión. A tracción, cuando estas aeronaves son presurizadas, la piel se infla como un globo y estas cuadernas absorben esas cargas a tracción expandiéndose. Igualmente, cuando este avión se despresuriza o cuando la piel absorbe un impacto, la cuaderna absorbe también esa carga a tracción. Y los largueros, que son estructuras bastante sólidas y fuertes, son las que van a absorber las principales cargas de pandeo, flexión y puntuales en el aeronave. Y por supuesto todo esto va cubierto por una piel de aluminio, generalmente de aluminio, un revestimiento de aluminio, ARCLAP 2024 T3, que le da las condiciones aerodinámicas, protege contra la inclemencia del medio ambiente y resguarda todo lo que está dentro del fuselaje. Tenemos igualmente los larguerillos que permiten dar forma a la estructura, absorben cargas también axiales y puntuales y permiten la fijación del revestimiento a la estructura del avión. Aquí podemos ver en esta imagen los largueros, los larguerillos, las cuadernas y los refuerzos. Fíjense cómo están ubicados a lo largo del fuselaje con un parámetro bien definido.